Una materia que siempre es contingente para la población es la justicia. Actualmente, ¿el sistema de justicia penal es lo suficientemente eficiente? ¿Por qué Chile debe necesitar también una reforma para la justicia civil? Estas y otras materias son las que queremos abordar de inmediato con nuestro invitado, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Diego Palomo. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Gracias por estar en sintonía de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule, y también agradecemos a nuestro invitado, decano, gracias por acompañarnos en Agenda Región. Gracias a usted por la invitación. Bueno, en su momento, decano, ¿por qué Chile necesitaba una reforma a la justicia penal? A ver, en términos muy sencillos, para que la gente que nos está escuchando y viendo lo comprenda ilustrativamente. Nuestro modelo de justicia penal que regía antes de la aplicación de la reforma que actualmente nos rige, miraba al siglo XIX, por no decir al siglo XVIII, vale decir, hundía sus raíces, sus principios en un modelo de enjuiciamiento que no estaba a la altura de los desafíos del momento actual, que no respetaba, entre otras cosas, los mandatos que se colegían de los tratados internacionales de derechos fundamentales. Por lo tanto, urgía, si queríamos estar como un país en sintonía con dichos mandatos internacionales, urgía un cambio en la dirección que se hizo. Una actualización en el fondo de acuerdo a los requerimientos actuales. Una actualización que dijera relación con un cambio en lo medular del sistema, que cambiar un poco la lógica de la persecución criminal, en definitiva, cambiar una lógica inquisitiva en donde el sujeto pasivo de la persecución criminal no estaba garantizado por una serie de derechos fundamentales, a una lógica en donde el sujeto pasivo de la persecución criminal sí estuviese dotado de una serie de derechos fundamentales mínimos, entre ellos, que no son ningún misterio, la presunción de inocencia, la imparcialidad del tribunal y el derecho de defensa. Si usted lo lee bien y se entiende sin caricaturas por parte de la comunidad, pilares básicos, postulados fundamentales, sin los cuales no cabe imaginar un debido proceso. ¿De dónde se pudo inspirar la reforma al sistema procesal penal? ¿Cuáles fueron las ideas fuerza? ¿Hubo otros países, ejercicios similares? ¿Fue una idea propia de Chile? Bueno, en este proceso de reforma, Chile, para variar, llegó un poquito atrasado a la moda de la reforma. Nuestros referentes fundamentalmente diría que estuvieron por una parte, en Estados Unidos, en el modelo angloamericano, y también estuvo en el modelo procesal penal alemán. Se sacaron instituciones tanto de ambos modelos comparados. Ahora, en el plano latinoamericano, Chile sí lleva la delantera, a diferencia de lo que si nos comparamos con Estados Unidos o Europa, estábamos atrasados, pero en el plano latinoamericano llevamos la delantera y hemos servido también, incluso ahora, como referentes para la reforma procesal penal en España. Por lo tanto, estamos ahí en un término medio, entre haber recepcionado oportunamente los modelos de Estados Unidos y de Alemania, y ahora estamos dando un poco cátedra a lo que ocurre en el resto de los países latinoamericanos y también en la madre patria. Decano, ¿y por qué dotar a Chile de un sistema que puede entenderse como más cercano a la población? Bueno, lo que pasa es que recuperada la democracia en este país, junto con ello empezaron a surgir una serie de reivindicaciones que decían relación con legitimar ese sistema democrático que estábamos nosotros instalando o recuperando. Y la vertiente judicial que tiene esa legitimación democrática a la cual se aspira después de la finalización de la dictadura, dice justamente relación con hacer partícipe al ciudadano de lo que está pasando en el sistema judicial. Importa que el ciudadano tenga la posibilidad de asistir a las audiencias y controlar de primera mano cómo los jueces están haciendo su trabajo y cómo los abogados están cumpliendo con su deber. Eso en definitiva brinda transparencia al sistema, evita la sensación de que aquí hay una corruptela instalada y el ciudadano puede constatar perfectamente
cómo los distintos operadores del sistema están realizando su trabajo. Pero más allá de la transparencia que este ejercicio demuestra para la justicia chilena y también para la población a simple vista, en términos generales, ¿se puede hablar de que la reforma procesal penal que está operativa, al menos en la región del Maule, desde el 16 de octubre del año 2000 o 2001, está siendo efectiva, está siendo eficaz respecto de la resolución de diferentes temáticas? Claro, ahí la palabra clave en tu pregunta dice relación justamente con por qué entendemos por eficiencia o efectividad. Lo que pasa es que en los procesos de reforma, partiendo por la reforma procesal penal, pero luego la reforma a la justicia de familia, la justicia laboral, y ahora también en la lógica de lo que se está previendo a propósito de la reforma a la justicia civil, se ha entendido la eficiencia en un enfoque unidimensional o unidireccional, que apunta fundamentalmente a la consecución de metas cuantitativas. Vale decir, se saca la conclusión de que el sistema procesal penal es más eficiente o es eficiente porque consigue terminar dentro del año un volumen determinado de causas. Que las causas no sean las más relevantes, que esa consecución de la meta se deba a que han habido muchas salidas alternativas no judiciales, no importa mucho. Lo que importa, en definitiva, en la lógica de este sistema es llegar a la meta. Y si yo le agrego además a ese dato que el llegar a la meta significa para los distintos actores del sistema, jueces, fiscales y abogados defensores, un bono de productividad, las señales son un tanto perversas. ¿Por qué perversas? Son perversas porque estimula a fiscales, estimula a defensores a llegar a acuerdos en casos en donde seguramente la mejor solución, la de calidad, ya no la cuantitativa, sería llegar a juicio. Pero como a ellos les da lo mismo terminar el caso antes a terminarlo vía judicial y les cuenta para el cumplimiento de la meta, prefieren terminarlo vía acuerdo, sacrificando muchas veces los intereses, ya sea de la persecución criminal o los intereses del sujeto que está siendo defendido, que se ve un poco forzado por el defensor a llegar a un acuerdo. El defensor, el sujeto que está siendo imputado puede estar convencido que no participó de los hechos, pero el abogado defensor le dice, ¿sabes qué? Lo que más te conviene para no arriesgarte el juicio es que acepte el acuerdo en esta instancia. Y lo que está detrás de ese mensaje también muchas veces es, ¿sabes qué? Mejor descongestionemos el sistema tempranamente. A propósito de lo mismo, ya que se puede entender de sus palabras que se sigue mucho en buen chileno el camino corto. Claro. En este caso puntual, existe una gran preocupación por parte de la ciudadanía respecto de la sobrecarga, entre comillas, laboral de jueces, fiscales y abogados defensores. ¿Por qué se puede estar dando esta situación? Bueno, a ver, yo diría que se identifican en el proceso de reforma procesal penal distintos hitos. En un hito inicial, la reforma procesal penal implicó un compromiso por parte del Estado de dotar de un número adecuado de fiscales que estuvieran al servicio de la persecución criminal, un número adecuado de policías, un número adecuado de jueces. Y ese ejercicio se hizo en la reforma procesal penal mucho mejor que lo que fueron los ejercicios posteriores en familia, con toda la crisis de la instalación que tuvo, en laboral, incluso en lo que se está discutiendo actualmente en sede civil. Con todo, ya han pasado 13, 14 años de la puesta en marcha de la reforma procesal penal y el fenómeno delictivo ha ido creciendo. Por lo tanto, los requerimientos han ido creciendo, pero ese crecimiento no ha tenido un correlato en un reforzamiento de la dotación de recursos humanos que están al servicio de la reforma procesal penal. Por eso se produce la sensación de colapso, de recarga de trabajo, especialmente los fiscales, que no dan abasto para el número de causas que tienen a su cargo anualmente. Eso se traduce, o es otro incentivo para que abusen o sobreutilicen los mecanismos de salidas tempranas y nos encontremos con porcentajes de archivos provisionales en donde la respuesta no es satisfactoria para la víctima, que superan lo que debiera ser un porcentaje razonable en un sistema sano. ¿Se necesita una reforma para la reforma procesal penal? Ya han habido reformas para la reforma procesal penal. Las enmiendas, las correcciones. Sí, ya han habido, ya han habido. De hecho, una que recuerdo de inmediato data del año 2007 y se llamó
la ley de agenda corta antidelincuencia. Esa ley de agenda corta antidelincuencia buscó hacerse cargo de la sensación instalada desde los medios de comunicación, fundamentalmente en Santiago, pero también desde un sector de la política, que instaló la idea de la puerta giratoria, de que en definitiva el sistema procesal penal lo único que estaba estimulando era esta puerta giratoria a la cual había que ponerle candado, a la cual había que ponerle llave. Pues bien, esa agenda corta antidelincuencia se tradujo en una regulación más gravosa, más exigente, mucho más complicada a propósito de la institución de la prisión preventiva. Entonces, por ejemplo, para darte solamente un ejemplo, tratándose de algunos delitos, homicidio, violación, secuestro y algún otro, cuando en la audiencia de prisión preventiva el juez de garantía no diera lugar a la petición de prisión preventiva por parte del fiscal, si el fiscal apelaba, ese sujeto tenía que quedar privado de libertad mientras la Corte de Apelaciones respectiva no dijera lo contrario. Entonces se trató de asegurar una mayor rigurosidad a la hora de analizar las peticiones de prisión preventiva, partiendo de la base que los jueces de garantía estaban actuando con excesivo garantismo, pero que las Cortes de Apelaciones, con mayor experiencia, iban a lograr morigerar ese excesivo garantismo, imponiendo mayor dureza, mano dura y todo lo que desde algún sector de la política se ha venido predicando y también los medios de comunicación social han ido amplificando. ¿De qué dependen las penas en los casos, decano? Bueno, depende básicamente de la gravedad del delito. Hay toda una tasación de las penas contempladas en el Código Penal y la verdad es que, a propósito de esa pregunta, es bueno también traer a colación algo que desmitifica un poco esta sensación de la puerta giratoria o de la mano blanda. De hecho, si tú revisas las estadísticas que el propio Poder Judicial ha generado este año, a inicios de este año, dice que tratándose de los delitos graves, de 10 solicitudes de prisión preventiva planteadas por el Ministerio Público, tratándose de delitos graves, en 9 ocasiones los tribunales acogen la solicitud de prisión preventiva. Por lo tanto, hay una distancia importante entre lo que la sociedad, la comunidad, la gente cree que está pasando en los tribunales versus la realidad, en donde es francamente importante el porcentaje mayoritario en donde las prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público resultan finalmente acogidas. Entonces hay mucho de mitología en torno al funcionamiento efectivamente del sistema procesal penal. Materia de la cual estamos conversando justamente en este capítulo de Agenda Región con nuestro invitado, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, profesor Diego Palomo. Hacemos una breve pausa y ya continuamos con más Agenda Región, como de costumbre, a través de la pantalla de Campus TV.